La cristiana, presa sin voz ni luz, hasta que un jarl rompió su juramento, y el Valhalla espera. El aire en la fortaleza de Jarl Björnulf, el corazón del lobo, era una mordida helada de desesperación. No el frío punzante del mar del norte, sino el aliento fétido de la muerte. Una plaga, invisible y taimada, se aferraba como una garrapata a la garganta de su pueblo, a la carne de su rebaño. La tos seca, los escalofríos que sacudían cuerpos antaño robustos, eran un eco constante, una sinfonía macabra que carcomía el alma del jarl, un hombre forjado en la victoria, ahora impotente. Los curanderos nórdicos, antes faros de sabiduría, se arrodillaban, sus hierbas y rituales una burla inútil frente a la aniquilación. Confinada en la oscuridad más profunda, como una sombra olvidada, yacía Ethelred, la joven monja sajona. La había arrastrado de una abadía costera, un despojo de un saqueo más, para Björnulf. Ella era la antítesis de todo, adoradora del Cristo blanco, símbolo de... Sin embargo, entre el luto y la incertidumbre que asfixiaban al clan, los susurros serpenteaban como víboras. Ethelred, la presa sin voz ni luz, poseía un don ancestral, una habilidad peculiar para aliviar el sufrimiento, para tocar la vida donde la muerte ya había clavado sus garras. La idea, recurrir a una cristiana, romper su juramento sagrado a Odín, nunca permitir que la compasión nublara su visión ante los adoradores del Cristo blanco. Una agonía pura, pero el llanto incesante de los niños, el quejido agónico de las bestias, sus pilares de riqueza, su misma supervivencia, lo empujaban al precipicio. Ragnar, su implacable huskarl, con ojos que siempre reflejaron una lealtad férrea a los viejos dioses, observaba la vacilación de su jarl. Debilidad inaceptable. Finalmente, con el peso de su gente aplastándole los hombros, con la furia de los dioses pendiendo como una guillotina, Björnulf decidió. Ethelred fue arrastrada a la luz pálida, sus ojos grandes y asustada. Cuando sus manos pálidas se extendieron para tocar a uno de los enfermos, un rayo de esperanza, tan frágil como el hielo de primavera, pareció encenderse en el aire, y con él la semilla de una nueva y peligrosa tormenta. El rostro de Ragnar se contorsionó en una mezcla de horror y furia, sus ojos fijos en la escena, como si presenciara una blasfemia. Björnulf había quebrantado su voto. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso hacer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con algoritmo. Y me conta en los comentarios, ¿de qué ciudad usted está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. La plaga aún persistía, una sombra burlona que se negaba a ceder. Ethelred, con sus oraciones silenciosas y el toque suave de sus manos, lograba aliviar la fiebre de algunos, mitigar el dolor de otros, pero la oleada de enfermos no disminuía. Las brasas de la desconfianza ardían dentro del clan de Björnulf. Los susurros, antes de esperanza, ahora eran de resentimiento y miedo. Hemos ofendido a Odín por una prisionera cristiana, mascullaban los guerreros más viejos, sus ojos buscando los de Ragnar, quien mantenía una postura rígida, su mandíbula apretada, en silencio más elocuente que cualquier grito. Para él, lo que el jarl había hecho era una afrenta directa a los Aesir,
una mancha imborrable en el honor de su linaje. Björnulf sentía el peso de esas miradas, el frío desprecio de su fiel Huskarl. La curación de Ethelred era un bálsamo insuficiente, un truco pálido que no extinguía el fuego de la peste. Necesitaba más. Una noche, mientras el viento aullaba como lobos hambrientos fuera de la empalizada, Björnulf la confrontó en la enfermería improvisada, entre estertores y gemidos. No solo poseía el don de la sanación, sino algo más profundo, algo susurrado por las crónicas olvidadas de los monjes sajones. Una profecía tejida en el destino de Northumbria, ligada a la sangre de reyes y la caída de imperios. Un secreto que, de ser revelado, no solo podría salvar a su pueblo, sino también condenarlo a una batalla aún mayor, una que Odín mismo podría no perdonar. Valhalla, el glorioso salón de los caídos, parecía ahora más distante que nunca, su luz ahogada por la sombra de una cruz blanca y el eco de una profecía que amenazaba con reescribir el destino de todos. El viento seguía aullando, arañando la madera tosca de la fortaleza, un coro fúnebre para los moribundos. Björnulf, su rostro tallado por la angustia y la luz parpadeante de las antorchas, ancló sus ojos de halcón en los de Ethelred. «Ave, antes que te ahogue la ira de los Aesir». Ethelred retrocedió, su espalda chocando contra la pared de piedra helada. Sus manos pálidas se aferraron a su cruz de madera, sus nudillos blancos. «No, no es una salvación, Jarl, es el cumplimiento», musitó, las palabras un hilo apenas audible. «La profecía no es sólo de Northumbria, habla de la sangre del cuervo, de un pacto olvidado bajo la escarcha de siglos, de un rey pagano, cuyo último aliento fue un grito de desafío a la misma muerte, fragmentando su alma para que sus hijos, su linaje, pudieran portar su furia, latente, dormida. Hasta que la compasión del Cristo blanco se uniera a la desesperación del norte. Los ojos de Björnulf se entrecerraron. Un sudor frío le perlaba la frente. «¿Qué hablas? He visto a los míos sanar. Mi propio Eric». La monja cerró los ojos, lágrimas silenciosas escurriéndole por las mejillas. La plaga es el preludio, el cuerpo purgado para que el espíritu antiguo encuentre un hogar. Mi toque Jarl no sana. Despierta. Despierta la voluntad del rey cuervo en aquellos cuya sangre se entrelaza con la suya. En cada uno que mis manos tocaron, busqué la chispa de la vida, y en su lugar encendí la pía del cuervo. Un golpe helado, más gélido que el mar del norte, golpeó a Björnulf. Sus rodillas flaquearon. Su mente, una fortaleza de hierro, se resquebrajó. La imagen de su hijo, Eric, el pequeño guerrero que había luchado contra la fiebre con una fuerza sobrenatural, que ahora respiraba sin dificultad. Su piel libre de las pústulas danzó ante sus ojos, pero con una luz macabra. Eric el primogénito, su esperanza, la forja de su futuro. «Eric, no», bramó Björnulf, su voz un eco de pura agonía. Se abalanzó sobre Ethelred, sus manos gigantescas agarrando sus hombros. «Mientes, mi hijo estaba muriendo. Tu toque lo salvó. Lo vi, sus ojos se abrieron». Pero el recuerdo de los ojos de Eric, ahora que la monja había pronunciado la terrible verdad, cobró un brillo diferente. Demasiado claros, demasiado viejos. Una mirada que no era de un niño que había vuelto de las puertas de Hel, sino de algo que apenas empezaba a despertar. La puerta de la enfermería se abrió con un crujido. Ragnar, sus ojos ardientes, su hacha firmemente agarrada, se detuvo en el umbral. Había escuchado cada palabra.
Su rostro, antes duro, se contorsionó en una máscara de horror y furia desatada. Björnulf, el jarl que había quebrantado su juramento, no solo había profanado a Odín, había desatado una blasfemia, una sombra antigua, y el vaso era su propia sangre. El aire se hizo denso. La plaga podía estar cediendo en algunos, sí, pero la muerte no se había ido. Solo había cambiado de forma. Había cobrado un rostro, el de un niño, el de Eric, y el Valhalla. Antes un faro, ahora era un abismo oscuro que se abría bajo los pies de todos, amenazando con tragar al clan entero en una guerra contra un enemigo nacido de su propia desesperación. La verdadera tormenta apenas comenzaba. El viento seguía aullando, arañando la madera tosca de la fortaleza. Un coro fúnebre para los moribundos. Björnulf, su rostro tallado por la angustia y la luz parpadeante de las antorchas, ancló sus ojos de halcón en los de Aethelred. «Habla, criatura del Cristo blanco», rugió, su voz cruda como el acero, resonando sobre los gemidos ahogados. «Si tu don es una espada, desenvaina la verdad. ¿Qué secreto condena a mi linaje? Di, antes que te ahogue la ira de los Aesir». Aethelred retrocedió, su espalda chocando contra la pared de piedra helada. Sus manos pálidas se aferraron a su cruz de madera, sus nudillos blancos. «No es una salvación, Jarl. Es el cumplimiento», musitó, las palabras un hilo apenas audible. «La profecía no es solo de Northumbria. Habla de la sangre del cuervo, de un pacto olvidado bajo la escarcha de siglos, de un rey pagano, cuyo último aliento fue un grito de desafío a la misma muerte, fragmentando su alma para que sus hijos, su linaje, pudieran portar su furia, latente, dormida, hasta que la compasión del Cristo blanco se uniera a la desesperación del norte. Los ojos de Björnulf se entrecerraron. Un sudor frío le perlaba la frente. «¿Qué hablas? He visto los míos sanar, mi propio Eric». La monja cerró los ojos, lágrimas silenciosas escurriéndole por las mejillas. «La plaga es el preludio, el cuerpo purgado para que el espíritu antiguo encuentre un hogar. Mi toque, Jarl, no sana. Despierta, despierta la voluntad del Rey Cuervo en aquellos cuya sangre se entrelaza con la suya. En cada uno que mis manos tocaron, busqué la chispa de la vida, y en su lugar encendí la pira del cuervo». Un golpe helado, más gélido que el mar del norte, golpeó a Björnulf. Sus rodillas flaquearon. Su mente, una fortaleza de hierro, se resquebrajó. La imagen de su hijo, Eric, el pequeño guerrero que había luchado contra la fiebre con una fuerza sobrenatural, que ahora respiraba sin dificultad, su piel libre de las pústulas, danzó ante sus ojos, pero con una luz macabra. Eric, el primogénito, su esperanza, la forja de su futuro. «Eric». «No», bramó Björnulf, su voz un eco de pura agonía. Se abalanzó sobre Aethelred, sus manos gigantescas agarrando sus hombros. «Mientes. Mi hijo estaba muriendo. Tu toque lo salvó. Lo vi. Sus ojos se abrieron». Pero el recuerdo de los ojos de Eric, ahora que la monja había pronunciado la terrible verdad, cobró un brillo diferente. Demasiado claros, demasiado viejos. Una mirada que no era de un niño que había vuelto de las puertas de Hel, sino de algo que apenas empezaba a despertar. La puerta de la enfermería se abrió con un crujido. Ragnar, sus ojos ardientes, su hacha firmemente agarrada, se detuvo en el umbral. Había escuchado cada palabra. Su rostro, antes duro, se contorsionó en una máscara de horror
y furia desatada. Björnulf, el jarl que había quebrantado su juramento, no solo había profanado a Odín, había desatado una blasfemia, una sombra antigua, y el vaso era su propia sangre. El aire se hizo denso. La plaga podía estar cediendo en algunos, sí, pero la muerte no se había ido. Solo había cambiado de forma. Había cobrado un rostro, el de un niño, el de Eric, y el Valhalla, antes un faro, ahora era un abismo oscuro que se abría bajo los pies de todos, amenazando con tragar al clan entero en una guerra contra un enemigo nacido de su propia desesperación. La verdadera tormenta apenas comenzaba. «Ragnar, escucha», exclamó Björnulf, su voz ronca por el espanto. «Esta bruja miente. Mi hijo no es un Bessel». Él, pero Ragnar, imperturbable, avanzó hacia Ethelred, su hacha apuntando al pecho de la monja. «Silencio, Jarl. El juramento ha sido roto, y ahora el pago es la deshonra eterna». Sus ojos, sin embargo, se fijaron en Aethelred, no con la furia del linchador, sino con una fría, letal certeza. La profecía la hemos oído, la locura del rey Cuervo. No es de Northumbria solamente, es de estas tierras, de la sangre del Cuervo, el linaje de Ivar el Deshuesado. Un grito mudo rasgó el alma de Björnulf. Ivar el Deshuesado. El monstruo, el rey brutal, que sus ancestros habían tardado generaciones en someter, cuyo cuerpo, según las viejas sagas, había sido desmembrado y esparcido para que su espíritu jamás pudiera reunirse, jamás regresar para atormentar a sus vencedores. Una historia contada a los niños para infundirles miedo y orgullo. Una mentira, aparentemente. Aethelred asintió, su rostro empapado en lágrimas, sus ojos fijos en el terror de Björnulf. Sí, el alma fragmentada, atrapada. Pero la profecía no habla solo de su derrota, Jarl. Habla de su retorno. Cuando la última chispa de fe antigua se extinguiera en un corazón valiente por la compasión, la sangre pura de sus enemigos, su línea directa, sería el cáliz. El rey Cuervo busca un cuerpo fuerte, un espíritu puro para volver a la vida. Su venganza será destruir la línea que lo encarceló desde el interior. Eric, él es su espada, su puño, su venganza. Las palabras de la monja, una liturgia macabra, golpearon a Björnulf como un mazazo. Ragnar gruñó, su hacha temblando. Es el juicio de Odín, una abominación. Hay que... Pero antes de que pudiera terminar, un gemido agudo se escuchó desde uno de los jergones. El pequeño Eric, que dormía supuestamente curado, se incorporó con una lentitud antinatural. Sus ojos, antes los de un niño febril, ahora ardían con un fuego antiguo y desquiciado. Levantó su mano diminuta y una fuerza invisible, fría como la escarcha de él, empujó a Ragnar. El Huskarl, un roble en la batalla, cayó hacia atrás, golpeando la pared con un crujido de tablas. El hacha se le soltó de los dedos, cayendo con un estrépito. Eric sonrió, una sonrisa lenta, retorcida, que no pertenecía a un niño. Una sonrisa que Björnulf había visto, grabada en las runas de una antigua tumba, la del mismísimo Ivar el Deshuesado. El espíritu de venganza no solo había despertado, había tomado las riendas, y Valhalla, antes un sueño, ahora era el eco de una carcajada helada. La carcajada de Ivar, resonando desde la garganta infantil de Eric, se expandió por la enfermería, no como un sonido, sino como una helada que carcomía el aire. Ragnar, pese a la brutal caída, se puso en pie, su rostro desfigurado por el odio, su mirada clavada en el niño,
pero su hacha seguía en el suelo, fuera de su alcance. La furia pagana pugnaba en sus venas, pidiéndole sangre, mientras la voz de Athelred, rota, tembló. «Eric, no, resiste». Pero Eric solo giró su cabeza, su sonrisa aún en sus labios infantiles, pero con una astucia y malevolencia que erizó los cabellos de Björnulf. Los ojos del niño, que eran Ivar, se posaron en Athelred. Un brillo, no de malicia, sino de reconocimiento, los cruzó. La fe del cuervo fue quebrada por la suya, la del Cristo blanco, siseó Eric, con una voz que era la de un anciano, Enú. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ethelred. Su agarre a la cruz se hizo febril. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Tu sangre, monja», continuó Eric. Ivar, y su voz ganó una resonancia gutural que llenó la habitación. «No es solo pura, es el último eslabón de la cadena que me aprisionó. El linaje de Harald, el rey que osó desmembrarme y esparcir mis huesos. Su simiente se ocultó en el vientre de una esclava sajona, huyendo de mi ira, llevando la marca de una antigua maldición y de un poder que ni Odín ni tu Cristo pudieron ver». Björnulf sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Harald, el rey Harald, su propio ancestro, el fundador de su clan, el mismo que había derrotado a Ivar y dispersado su maldad. La sangre de sus enemigos, a Ethelred. El rostro de la monja se drenó de color. Su cruz se le resbaló de las manos, cayendo con un leve tintineo en el suelo de piedra. Una verdad helada, más antigua que su propia fe, floreció en sus ojos asustados. «¡No puede ser!» «Sí, criatura, la misma que intentó curarme en mi prisión de huesos». La carcajada de Ivar se hizo más fuerte, más cruel. La misma compasión del Cristo blanco que creía liberar, en realidad es la llave. El rey cuervo necesitaba un cuerpo de acero. Y la sangre de un linaje maldito, la de los traidores que creían haberme destruido, para forjar mi regreso, para sanar no solo mi cuerpo, sino mi alma fragmentada. El aire vibró. El fuego en los ojos de Eric Ivar se intensificó. Su pequeña mano se extendió no hacia Ragnar, sino hacia Ethelred, que retrocedió hasta chocar contra la pared. El toque de sus dedos infantiles, ahora largos y pálidos, alcanzó la piel expuesta del cuello de la monja. Un grito desgarrador, mitad dolor, mitad revelación, escapó de Ethelred. Su cuerpo se convulsionó. No solo la sanación había sido una trampa, sino que la propia monja era el eslabón final, la batería de energía, el sacrificio involuntario para el regreso total del rey cuervo. La misma que creía traer la luz era la vela que encendía la oscuridad. Valhalla, para Björnulf, era ahora un chiste cruel. No solo había roto su juramento, no solo había entregado a su hijo a una abominación, sino que había traído al corazón de su fortaleza el mismo instrumento de su linaje ancestral para desatar la venganza más antigua y terrible. La plaga era un mero preludio, la verdadera muerte, con el rostro de Ivar y el alma del cuervo, había llegado a reclamar lo que era suyo. No. Y Athelred, la pieza final, ahora caía. Sus ojos abiertos, reflejando el horror de una maldición familiar mucho más devastadora que cualquier plaga. Athelred, la pieza final, ahora caía, sus ojos abiertos, reflejando el horror de una maldición familiar mucho más devastadora que cualquier plaga. La carcajada de Ivar, resonando desde la garganta infantil de Eric, se expandió por la enfermería, no como un sonido, sino como una helada que carcomía el aire. Ragnar, pese a la brutal caída, se puso en pie, su rostro desfigurado por el odio,
su mirada clavada en el niño, pero su hacha seguía en el suelo, fuera de su alcance. La furia pagana pugnaba en sus venas, pidiéndole sangre, mientras la voz de Aethelred, rota, tembló. «Eric, no, resiste». Pero Eric solo giró su cabeza, su sonrisa aún en sus labios infantiles, pero con una astucia y malevolencia que erizó los cabellos de Björnulf. Los ojos del niño, que eran los de Ivar. La fe del cuervo fue quebrada por la suya, la del Cristo blanco, siseó Eric, con una voz que era la de un anciano en un cuerpo de niño. Pero el pacto, el pacto es más profundo que cualquier dios. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Aethelred. Su agarre a la cruz se hizo febril. ¿Qué dices? Tu sangre, monja, continuó Eric, Ivar, y su voz ganó una resonancia gutural que llenó la habitación. No es solo pura. Es el último eslabón de la cadena que me aprisionó, el linaje de Harald, el rey que osó desmembrarme y esparcir mis huesos. Su simiente se ocultó en el vientre de una esclava sajona, huyendo de mi ira, llevando la marca de una antigua maldición y de un poder que ni Odín ni tu Cristo pudieron ver. Björnulf sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Harald, el rey Harald, su propio ancestro, el fundador de su clan, el mismo que había derrotado a Ivar y dispersado su maldad. La sangre de sus enemigos. A Aethelred, el rostro de la monja se drenó de color. Su cruz se le resbaló de las manos, cayendo con un leve tintineo en el suelo de piedra. Una verdad helada, más antigua que su propia fe, floreció en sus ojos asustados. «No, no puede ser». «Sí, criatura, la misma que intentó curarme en mi prisión de huesos». La carcajada de Ivar se hizo más fuerte, más cruel. La misma compasión del Cristo blanco que creía liberar, en realidad es la llave. El rey cuervo necesitaba un cuerpo de acero, y la sangre de un linaje maldito, la de los traidores que creían haberme destruido, para forjar mi regreso, para sanar no solo mi cuerpo, sino mi alma fragmentada. El aire vibró, el fuego en los ojos de Eric, Ivar, se intensificó. Su pequeña mano se extendió no hacia Ragnar, sino hacia Aethelred, que retrocedió hasta chocar contra la pared. El toque de sus dedos infantiles, ahora largos y pálidos, alcanzó la piel expuesta del cuello de la monja. Un grito desgarrador, mitad dolor, mitad revelación, escapó de Aethelred. Su cuerpo se convulsionó. No solo la sanación había sido una trampa, sino que la propia monja era el eslabón final, la batería de energía, el sacrificio involuntario para el regreso total del rey cuervo. La misma que creía traer la luz era la vela que encendía la oscuridad. Valhalla, para Björnulf, era ahora un chiste cruel. No solo había roto su juramento, no solo había entregado a su hijo a una abominación, sino que había traído al corazón de su fortaleza el mismo instrumento de su linaje ancestral para desatar la venganza más antigua y terrible. La plaga era un mero preludio. La verdadera muerte, con el rostro de Ivar y el alma del cuervo, había llegado a reclamar lo que era suyo. No solo un cuerpo, sino la aniquilación completa de todo lo que los Björnulf habían construido. Y a Aethelred, la pieza final, ahora caía, sus ojos abiertos, reflejando el horror de una maldición familiar mucho más devastadora que cualquier plaga. El cuerpo de Aethelred se tensó, sus músculos rígidos como piedra bajo el toque macabro de Eric. Sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo toda luz propia, y un susurro ronco que no era el suyo escapó de su boca moribunda. «Harald, tú lo sellaste». No fue victoria, Jarl Björnulf, fue un pacto, una cadena forjada con la sangre de tu propio linaje.
la tuya. El mundo se volcó para Björnulf. Sus ancestros, forjados en el acero de la gloria, cayeron en la ignominia. Harald, el rey que su clan veneraba, no había aniquilado a Ivar, lo había atado a su propia descendencia. La victoria era una mentira, una maldición transmitida de padre a hijo. La sangre del cuervo no solo era la de Ivar, era la que corría por las venas de los Björnulf, entrelazada, corrompida desde el principio. Una traición milenaria, más profunda que cualquier juramento roto. Su furia, la gloria de su clan, sus conquistas, todo era parte de un plan ancestral para alimentar el regreso de la bestia. Eric, sus ojos aún fijos en el terror de Ethelred, que ahora yacía inerte en el suelo, levantó la mano. Un halo oscuro, como la sombra de un cuervo, envolvió la pequeña enfermería. El aire se volvió asfixiante. Mi prisión, tu herencia. Harald no me derrotó. Björnulf me hizo parte de ustedes. Me ató a su gloria, a sus triunfos, para que cada gota de su poder alimentara mi retorno. Y tú, Jarl, con tu compasión y tu desesperación, fuiste el eslabón final, el que abrió las jaulas que tu propio ancestro construyó. La voz de Ivar se hinchó, llenando el espacio no solo con sonido, sino con la promesa de una aniquilación total. Y ahora, que mi alma está completa, que la sangre del cuervo ha sanado las grietas, es hora de reclamar lo que es mío. Un escalofrío helado recorrió a Björnulf. No era solo la vida de Eric lo que estaba en juego, ni la de su clan. Era la aniquilación de todo lo que creían. Su linaje, no héroes, sino las víctimas más grandes de una traición ancestral. Ragnar, que finalmente había recogido su hacha, la empuñó, no contra Eric, sino contra la pared de piedra, un rugido de dolor y negación brotando de su garganta. El honor del clan, su misma identidad, era una farsa. No habría Valhalla para ellos, solo el festín de un demonio renacido de su propia sangre, de su propia ceguera, la plaga, las muertes, el sufrimiento. Todo había sido un engranaje en la máquina de la venganza de Ivar, y la tormenta que apenas empezaba prometía un diluvio de sangre que lavaría la tierra, no para purificarla, sino para marcar el amanecer de una era oscura, donde el rey cuervo, con el rostro de un niño, reinaría sobre las cenizas de una herencia maldita. Y a Ethelred, la pieza final, ahora caía, sus ojos abiertos, reflejando el horror de una maldición familiar, mucho más devastadora que cualquier plaga. El cuerpo de Aethelred, en lugar de colapsar, solo se retuerce. Sus extremidades comenzaron a solidificarse, la piel pálida tornándose grisácea, como granito tallado. Las facciones delicadas se desdibujaron, transformándose en los contornos ásperos de runas antiguas, grabadas en una estatua viva de horror. Ella no era una víctima. Era el eslabón final de la trampa, sí, pero también la trampa misma. Eric, la carcajada de Ivar aún en sus labios, sintió un escalofrío que no era suyo. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de sorpresa y furia. «¡Imposible!», bramó la voz antigua desde el cuerpo del niño. «Esta no era la culminación. Esta es la resistencia». La luz esmeralda de Aethelred, ahora una columna de poder retorcido, se elevó, chocando contra el halo oscuro de Ivar. La enfermería crujió, la madera gimiendo, la piedra raspando. Era la colisión de dos fuerzas ancestrales, ambas nacidas de la misma maldición, de la misma sangre, pero ahora en conflicto. Björnulf, paralizado por el horror, observaba cómo la monja, la débil cristiana que había salvado por compasión, se transformaba en una abominación de piedra y luz. Una guardiana retorcida, la profecía del rey cuervo,
había sido mal interpretada. No era solo su regreso, era el desencadenamiento de algo más. La cadena que Harald había forjado no había sido cortada, había sido activada de una manera grotesca. Aethelred era la encarnación de la prisión, ahora una prisión andante, una criatura de los viejos dioses, nacida de la fe del Cristo blanco. La figura de piedra, donde antes estuvo Aethelred, se erguía, sus brazos extendidos, no en súplica, sino como raíces buscando a Esther. El grito golpeó a Eric, arrojándolo contra la pared con una fuerza brutal. Pero no fue un ataque cualquiera, fue una succión, un intento de arrastrar el espíritu de Ivar de vuelta a la piedra, a la prisión. «Vuelve al sello», resonó la voz rocosa de Aethelred. Ahora una cacofonía de runas y lamentos. Ragnar, que apenas había procesado la traición de su jarl, vio esta nueva pesadilla. Su hacha, levantada para golpear a Eric, ahora titubeó. ¿A quién combatir? ¿Al demonio en el cuerpo del niño o a la abominación de piedra que se retorcía ante ellos? ¿La que había sido la monja? La plaga de la enfermedad había sido un eco lejano comparada con la plaga de magia oscura que ahora devoraba la fortaleza. Björnulf había abierto no una caja, sino las puertas de un abismo que contenía horrores más allá de la imaginación de cualquier skald. Y en el centro de ese abismo, su hijo era ahora la presa de dos bestias, el alma de Ivar y el espíritu torturado de una prisión viviente. El Valhalla ya no era solo un abismo, era una burla cruel. El cuerpo de Aethelred, en lugar de colapsar, se tensó con una rigidez sobrenatural. Sus ojos aún abiertos, ahora vacíos de alma, pero vibrantes con una luz fría y esmeralda que no era de este mundo. Un susurro no de su boca, sino de la piedra misma que la había acogido. Un eco de milenios rasgó el aire. La cadena no se rompe, solo se retuerce. Sus extremidades comenzaron a solidificarse, la piel pálida tornándose grisácea, como granito tallado. Las facciones delicadas se desdibujaron, transformándose en los contornos ásperos de runas antiguas, grabadas en una estatua viva de horror. Ella no era una víctima, era el eslabón final de la trampa. Sí, pero también la trampa misma. Eric, la carcajada de Ivar aún en sus labios, sintió un escalofrío que no era suyo. Su sonrisa cebó. «¡Imposible!», bramó la voz antigua desde el cuerpo del niño. «Esta no era la culminación. Esta es la resistencia». La luz esmeralda de Aethelred, ahora una columna de poder retorcido, se elevó, chocando contra el halo oscuro de Ivar. La enfermería crujió, la madera gimiendo, la piedra raspando. Era la colisión de dos fuerzas ancestrales, ambas nacidas de la misma maldición, de la misma sangre, pero ahora en conflicto. Björnulf, paralizado por el horror, observaba cómo la monja, la débil cristiana que había salvado por compasión, se transformaba en una abominación de piedra y luz, una guardiana retorcida. La profecía del rey cuervo había sido malinterpretada. No era solo su regreso, era el desencadenamiento de algo más. La cadena que Harald había forjado no había sido cortada, había sido activada de una manera grotesca. Aethelred era la encarnación de la prisión, ahora una prisión andante, una criatura de los viejos dioses, nacida de la fe del Cristo blanco. La figura de piedra, donde antes estuvo Aethelred, se erguía, sus brazos extendidos, no en súplica, sino como raíces buscando estrangular. Los ojos de Esmeralda ardieron, y un grito metálico,
como el roce de dos espadas gigantes. Estalló desde su pecho. El grito golpeó a Eric Ivar, arrojándolo contra la pared con una fuerza brutal. Pero no fue un ataque cualquiera. Fue una succión, un intento de arrastrar el espíritu de Ivar de vuelta a la piedra, a la prisión. «Vuelve al sello», resonó la voz rocosa de Aethelred, ahora una cacofonía de runas y lamentos. Ragnar, que apenas había procesado la traición de su jarl, vio esta nueva pesadilla. Su hacha, levantada para golpear a Eric, ahora titubeó. ¿A quién combatir? ¿Al demonio en el cuerpo del niño? ¿O a la abominación de piedra que se retorcía ante ellos, la que había sido la monja? La plaga de la enfermedad había sido un eco lejano, comparada con la plaga de magia oscura que ahora devoraba la fortaleza. Björnulf había abierto no una caja, sino las puertas de un abismo que contenía horrores más allá de la imaginación de cualquier skald. Y en el centro de ese abismo, su hijo era ahora la presa de dos bestias, el alma de Ivar y el espíritu torturado de una prisión viviente. El Valhalla ya no era solo un abismo, era una burla cruel. La piedra Aethelred lanzó un gemido, no de dolor humano, sino de lamento ancestral de roca molida. Su luz, esmeralda y furiosa, pulsaba, atrayendo zarcillos de sombra desde Eric, quien convulsionaba, la voz de Ivar dentro de él rugiendo en desafío. «Farsa, esta no es la liberación. Es la cadena retorcida». El aire de la enfermería se saturó con la pugna de las almas, una tormenta invisible que hacía vibrar los huesos y encogía el corazón. Björnulf, incapaz de apartar la mirada, sentía como cada fibra de su ser se deshilachaba. La visión de su hijo, su pequeño Eric, siendo el campo de batalla de horrores milenarios, era una tortura más cruel que 1000 cuchillos. Ragnar, recuperado de su caída, empuñó el hacha de nuevo, pero sus ojos oscilaban entre el niño poseído y la monja de piedra. Su ira, antes un fuego claro, era ahora un lodazal de confusión. ¿Quién era el enemigo verdadero? ¿El demonio en la carne de un niño o la abominación de la fe del Cristo blanco? La blasfemia de su jarl había abierto esta puerta, pero lo que se colaba por ella era una oscuridad que ni siquiera los videntes más sabios de los Aesir habrían podido prever. Fue entonces cuando la voz de Ivar, resonando gutural desde el frágil cuerpo de Eric, se alzó por encima de los lamentos de... No era un grito de ataque, sino un siseo de una revelación macabra. ¡Ah! El otro eslabón, la otra cerradura que Harald forjó con su propia estupidez. Los ojos de Ivar, fríos y antiguos, se apartaron de Aethelred y se fijaron en Ragnar. Una sonrisa lenta y cruel floreció en los labios infantiles de Eric, una sonrisa que prometía la aniquilación. Tú, Skarl, el más leal a los viejos dioses, el que escupe sobre la cruz del blanco, tú eres la última argolla de la cadena, la que creía que Odín protegía. Tu ira, tu pureza de paganismo, tu lealtad inquebrantable son el candado más fuerte de mi prisión. Ragnar sintió un frío que no venía del Mar del Norte, sino del tuétano de sus huesos. Su hacha se tambaleó. Él, el más devoto, el más feroz guardián de las viejas costumbres, ¿una trampa? «Mientes, demonio», rugió, su voz llena de la furia de una lealtad profanada. «Soy el escudo de mi jarl, el acero de los Asir. No, Huskarl, eres el cimiento del calabozo». Retumbó Ivar, y la imagen del rey cuervo se superpuso por un instante al rostro de Eric, un brillo oscuro en sus ojos. Harald, en su ignorancia, no solo me desmembró, sino que tejió fragmentos de su propia esencia, de su propia resistencia y de su odio hacia mí, en los corazones de sus más leales seguidores, para que la misma fuerza que me odiaba me mantuviera atado.
Tu alma, Ragnar, es un fragmento de su voluntad, un sello viviente. Tu honor, tu furia por la profanación, no son más que las cadenas que me aprisionaron por siglos. Y ahora, con la sangre del linaje traidor consumida, solo me faltas tú, el último pilar de la prisión, para que el cuervo vuele libre. Las palabras de Ivar, un veneno gélido, carcomieron el alma de Ragnar. Su mundo, cimentado en la lealtad y la fe, se desmoronó en cenizas. No había sido un guardián de Odín, sino una herramienta. Su vida entera, una burla cruel tejida por un ancestro engañoso. Björnulf vio el horror en los ojos de su Huskarl, la verdad desfigurando su rostro antes inquebrantable. Ragnar no era solo un fiel compañero, era un eslabón, una pieza sacrificable, el pilar final de una trampa ancestral que ahora Ivar se disponía a derribar. La plaga era solo el preludio. La verdadera pesadilla no era la muerte, sino la profanación total. El Valhalla, para Ragnar, se había disuelto en un abismo de traición que se abría a sus pies, mientras Erik, Ivar extendía su mano, no para atacar, sino para reclamar lo que siempre había sido suyo, la propia voluntad de su carcelero. La pequeña mano de Erik, con dedos sorprendentemente largos y pálidos, se alzó. El aire se condensó, una helada promesa de sumisión que iba a envolver a Ragnar. El Huskarl, con el hacha temblorosa pero su espíritu aún desafiante, apretó los dientes, esperando el golpe final, la profanación definitiva de su voluntad. Sus ojos. Pero cuando la palma infantil rozó el cuero curtido del brazo de Ragnar, no fue una extracción, no fue una absorción de energía lo que ocurrió. Fue una explosión, una luz tan antigua y brutal como la misma tierra de los Asir, irrumpió desde el interior de Ragnar. No era el blanco pálido del Cristo, ni el halo oscuro de Ivar. Era un dorado ardiente, el color del sol moribundo sobre un campo de batalla recién regado con sangre, mezclado con la plata fría de las runas ancestrales. Una runa, grabada en su piel desde hacía mucho tiempo, una marca olvidada que había adornado a los guerreros más antiguos del clan, brilló con una intensidad cegadora en su muñeca, extendiéndose como grietas de fuego por sus venas. Erik, Ivar, retrocedió, su rostro infantil contorsionándose en un horror genuino, una sorpresa cruda que eclipsó su arrogancia. «No», bramó la voz de Ivar, una disonancia aterrada. «Esto no es liberación, es un sello, un contrahechizo, una trampa dentro de la trampa». Ragnar, que se convulsionaba, dejó caer el hacha con un estrépito. Su grito antes de dolor se transformó en un rugido primordial, un coro de 1000 voces. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no con terror, sino con una comprensión terrible. La lealtad, la sangre, no es prisión, Jarl. Su voz, ahora profunda y resonante, como el trueno de Thor, llenó la enfermería. Harald, maldito sea su nombre. No solo tejió un sello para él, tejió otro, en la sangre de sus guardianes, en la mía. El cuerpo de Ragnar se estiró, sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura. La piel de su brazo, donde la runa ardía con más fuerza, comenzó a oscurecerse, a endurecerse, a retorcerse. No era piedra como a Ethelred, sino algo más orgánico y letal, como madera antigua forjada en acero. Las venas se hincharon, pulsando con una luz dorada y plateada, y sus ojos se convirtieron en pozos de esa misma energía, fríos y determinados. Ragnar no estaba siendo poseído, estaba siendo activado. La pureza de paganismo, el candado más fuerte, era en realidad una bomba de tiempo, una contención ancestral, lista para desatarse. Björnulf observó, el corazón del lobo pulverizado en su pecho.
El leal Ragnar, el pilar de sus viejas costumbres, no era un mero sello, sino un arma viviente de la misma maldición. Harald, el astuto ancestro, no había solo encarcelado a Ivar, había creado un sistema de contención en capas, una trampa que activaría a sus propios linajes más fieles como guardianes, como armas, si Ivar alguna vez amenazaba con liberarse. Y la compasión del Jarl, su juramento roto, había provocado no la liberación de Ivar, sino el despertar de la verdadera prisión, la más terrible de todas. Erik Ivar rugió, la furia y el miedo desdibujando sus rasgos. La criatura de piedra Aethelred también reaccionó, su luz esmeralda ahora más débil, como si la nueva fuerza la superara. La enfermería se convirtió en un torbellino de poderes colisionantes. Björnulf había invocado a la muerte, sí, pero no la que esperaba. Había convocado la guerra, una guerra entre los pilares de su propio clan, una guerra de linajes y de juramentos ocultos. El Valhalla ya no era un sueño. La verdadera historia del cuervo apenas comenzaba a desplegar sus alas. El cuerpo de Ragnar, envuelto en la luz salvaje, se alzó. No era una posesión, sino una revelación atroz. El Huskarl, el roble de Björnulf, se retorcía, sus músculos crepitando, su piel partiéndose para revelar no carne, sino una corteza oscura, como la obsidiana, de donde manaban vapores helados. Su forma creció, la silueta familiar estirándose, deformándose, sus huesos crujiendo como ramas bajo la bota de un gigante. La runa en su muñeca, lejos de ser un sello, era un portal voraz, y de Erik, que ahora yacía inerte, como un muñeco vacío, comenzó a emanar una oscura niebla, la esencia misma de Ivar, que fue succionada con violencia hacia Ragnar. No, la cadena debía ahogarte, bramó la voz de Ivar, ahora débil y rota, escapando de los labios pálidos de Erik mientras su cuerpo se vaciaba. No, transformarte, no, perfeccionarte. La voz se volvió un lamento, un susurro que se perdió mientras la última hebra de sombra era devorada por la figura mutante de Ragnar. La enfermería se convirtió en el corazón de una tempestad. La piedra Ethelred, que antes había luchado contra Ivar, se convulsionó, su luz esmeralda parpadeando con desesperación, no como un ataque, sino como una última defensa fallida. La maldición completa. Resonó su voz rocosa, ahora cargada de un terror helado. Harald, tú no lo ataste. Lo forjaste en la oscuridad de su propia fuerza, un arma contra el mundo. La luz de Ragnar se extinguió tan abruptamente como había nacido, dejando la estancia sumida en una oscuridad más profunda que la noche. Pero de esa negrura emergió una figura. No era el Huskar leal, ni el niño poseído. Era algo nuevo y terrible. Una silueta imponente. Sus ojos dos ascuas de oro y plata que brillaban con una inteligencia antigua y una furia recién desatada. Su voz, cuando habló, era un trueno que venía de las profundidades de la tierra, una resonancia que era Ivar, sí, pero amplificada, perfeccionada, sin la locura fragmentada, sino con la fría y calculada malevolencia de un dios vengativo. El Jarl, el hombre que quebrantó el juramento, siseó la nueva criatura, que era y no era Ragnar. Su mirada, ahora libre de cualquier atadura, se clavó en Björnulf. Tu compasión, tu desesperación, fueron los catalizadores. Harald, en su ceguera, creyó que al atarme a la esencia de sus guardianes, me condenaría a la nada, pero solo me dio más fuerza.
más esencia. Me hizo inmortal, invulnerable. Y ahora, completo. La risa que brotó de esa forma monstruosa no era la del niño, ni la del fantasma. Era una risa adulta, brutal, que prometía un genocidio. Björnulf sintió que el mundo entero se caía a pedazos. Erik yacía pálido e inmóvil, librado de Ivar, sí, pero a un costo incomprensible. Ragnar, su hermano de sangre, su leal Huskarl, la encarnación de la fe antigua, se había convertido en el mismísimo Ivar el deshuesado, no como una sombra, sino como una pesadilla de carne y runas, un ser cuyo poder era inmenso, forjado por la misma cadena que debía destruirlo. La batalla había terminado antes de empezar. No había esperanza, solo la certeza de una aniquilación lenta y metódica. La criatura, que ahora se movía con una gracia depredadora, alzó una mano que ya no era humana, sino una garra oscura y rúnica. Ethelred se quebró con un gemido, desmoronándose en polvo, su última barrera rota. El Valhalla no esperaría a Björnulf. Lo que esperaba era una era de oscuridad, donde el rey cuervo, con el rostro distorsionado de su más fiel guerrero, reinaría sobre las cenizas de todo lo que Björnulf había intentado salvar. La verdadera pesadilla apenas había comenzado a caminar. La criatura, que ahora se movía con una gracia depredadora, alzó una mano que ya no era humana, sino una garra oscura y rúnica. La piedra Ethelred se quebró con un gemido, desmoronándose en polvo, su última barrera rota. El Valhalla no esperaría a Björnulf. Lo que esperaba era una era de oscuridad, donde el rey cuervo, con el rostro distorsionado de su más fiel guerrero, reinaría sobre las cenizas de todo. La verdadera pesadilla apenas había comenzado a caminar. Björnulf, el Jarl del corazón de lobo, se arrodilló sobre el suelo de tierra de la enfermería, no por su misión, sino por el peso de una verdad que le aplastaba el alma. Erik, su hijo, yacía inmóvil, un cascarón vacío de la plaga, pero libre de Ivar. Ragnar, su hermano de sangre, su fiel Huskarl, era ahora la manifestación misma de la pesadilla, el rey cuervo renacido. La ira de Odín no lo había consumido. El engaño de Harald lo había condenado. La promesa de Valhalla era una burla cruel. Pero mientras la nueva forma de Ivar, inmensa y silenciosa, se erguía sobre él, una claridad helada penetró el corazón destrozado de Björnulf. No había batalla que ganar. No había honor que salvar en la lucha. Solo una deuda que pagar, una herencia retorcida que redimir. La lealtad de Ragnar, la compasión de Aethelred, su propio juramento roto. Todo había sido un engranaje en la rueda de la venganza de Ivar. Sí, pero también en la Conte. La cadena no se había roto, se había cerrado. Y la última cerradura, la más terrible, era la aceptación. Björnulf levantó la vista. Sus ojos, aunque empañados por las lágrimas, se fijaron en las ascuas doradas y plateadas de lo que fue Ragnar. «Rey Cuervo», dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Has regresado, no con la furia fragmentada, sino con la perfección que Harald, mi ancestro, forjó para sellarte. La plaga te purificó, la monja te unió, y mi leal Huskarl, él te hizo completo. Pero la cadena no se ha roto, no del todo. Una hebra sigue, la de mi propia sangre, la de mi voluntad, la que el viejo Harald en su astucia tejió como la última pieza de tu prisión o tu corona». La criatura inclinó su cabeza, el aire crujiendo con su atención. La sonrisa, antes brutal,
se tornó en una curiosidad antigua. ¿Qué ofreces, Harald que rompió el juramento? Siseó la voz de trueno. Mi vida, mi clan, mi fortaleza, respondió Björnulf alzándose, no para luchar sino para ofrecerse. Sé que Valhalla está negado a mí por mi juramento roto, pero la protección de mi linaje, la paz para mi hijo, la redención del error de mi ancestro, eso es mi Valhalla. Soy el último eslabón de la cadena, no de contención, sino de aceptación. Si tu venganza es reinar, entonces reina, pero reina sobre un pueblo que te reconoce, no que te desafía. Que la deuda de sangre no sea la aniquilación, sino la sumisión. Y que mi alma sea el precio final, para que la tuya, ahora completa, encuentre su lugar en este mundo. Un silencio pesado cayó sobre la enfermería, roto solo por el susurro del viento. La criatura Ivar Ragnar estudió a Björnulf, los ojos ardiendo con una inteligencia calculadora. Había esperado resistencia, sangre, una última batalla. No esta rendición pragmática, esta aceptación del destino. Un jarl doblegado, resonó la voz. Una ofrenda inusual, pero aceptada. Y así, la saga del cuervo halló su fin, no en una matanza épica, sino en una rendición que forjó un nuevo destino. Björnulf no encontró su Valhalla en el campo de batalla, sino en la quietud de una fortaleza donde la plaga cedió y el rey cuervo, con el rostro de su Skarl más leal, tomó su trono. Erik, aunque marcado por la experiencia, creció bajo la sombra de un monarca silencioso y poderoso, un recordatorio viviente del alto precio de la compasión y de las maldiciones ancestrales. La fortaleza de Jarl Björnulf, ahora la ciudadela del cuervo, prosperó bajo un dominio que era a la vez opresivo y protector. El choque de culturas no se disolvió, sino que se fusionó en una coexistencia forzada, donde los viejos dioses y el Cristo blanco guardaban un silencio tenso, eclipsados por la presencia del rey cuervo. Y las crónicas nórdicas no registraron la muerte de un jarl, sino el nacimiento de un pacto, una era marcada por la sombra de un cuervo, donde el legado de Harald no fue la victoria, sino la de una prisión que al romperse engendró un rey eterno. Si esta saga tocó su alma, então escute o chamado de Skald. A nossa jornada depende da força do nosso clã, e essa força é você. Você precisa se inscrever agora, para que os deuses do algoritmo não te façam perder nossas próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar su valor. Esmague o botão de like para alimentar nossa fogueira, e inunde os comentários com suas reações sobre este final. Suas teorias são o ouro do nosso tesouro. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo con pelo menos 5